Excúseme, no sé si soy solo yo, pero no tengo audio. Un momento, por favor. Ok, gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla? Buenos días, ¿no se escucha? No se ve, no se... Ahora sí. Ahora sí, gracias, doctor. Tienen que darle la opción para que se escuche el audio, por favor. Disculpe, doctor, ¿esto es de la sede 45? Por favor, si hay alguna observación, la hacemos por escrito para que no se interrumpa el sonido. Les agradezco. Aún no se escucha. Tome, Emily. ¿Te estás bañando? No, Mire, no se escucha. Bueno, Aló, ¿no parece se que escucha? estamos teniendo unos temas logísticos, unos temas ahí de configuración. Mientras tanto, entonces aprovecho este espacio para saludarlo. Me hacen el favor y las personas que tienen el micrófono encendido son tan gentiles y apagan el micrófono. Gracias, muy amables. Espero se encuentren muy bien. Un cordial saludo.
Muchas gracias. Entonces procedemos a una pequeña oración por parte de la doctora Jenny. Amado Dios, al iniciar este nuevo día, acudo a ti para darte gracias por tu amor, por tu guía y por la inmensa bondad que tú tienes conmigo y todos mis seres queridos. Señor, hoy inicia una nueva semana y desde este instante quiero entregarte mi vida, la vida de mi familia, todas nuestras ilusiones, nuestras obligaciones y también nuestras preocupaciones. En tus manos pongo nuestros sueños, nuestras necesidades y te suplico que nos ayudes a vivir una semana en calma, con propósito, bendiciones y prosperidad. Amén. Muchas gracias, doctora Jenny, por esa oración tan bonita. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito, importante para todo este proceso, también por parte de la doctora Jenny. Entonces, vamos a estar prestos a la información que vamos a recibir. Bueno, muchas gracias. Y aquí está, porque ese no me sirve, ¿no? Yo le digo a Fernando que me lo instale porque no, que toca volver a hacer.
Listo. Buenos días, familias. ¿Me confirman si están Buenos días. viendo pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Bueno, el tema del día de hoy son drogas de mayor impacto. Podemos empezar hablando acerca de que las drogas son sustancias pues, que tienen efectos físicos y psicológicos en el organismo humano. Estas pueden ser legales, como lo es el alcohol y el tabaco, o ilegales, como la cocaína, la heroína. El abuso tanto de unas como de otras puede generar una grave dependencia, con las consecuencias ¿verdad? En la salud física y mental, así como en las relaciones sociales y pues en la vida en general. Drogas como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas pueden dañar organismos vitales como lo es el corazón, los riñones. El alcohol es, por ejemplo, responsable de graves enfermedades como la cirrosis. El cannabis, por su parte, puede causar daño cerebral, problemas respiratorios y cardíacos y llevarnos a trastornos mentales. El tabaco, con las enfermedades Jenny, perdón, respiratorias. te interrumpo. Es que quedaste en la primera diapositiva. ¿Sí? ¿Estamos bien? No se ha movido de ahí. Regálame un segundo Gracias. porque no sé por qué no está cambiando. Creo que es el internet. Regálame un momento. Vale, vale, gracias. Tienes que darle a habilitar edición para que te pueda seguir cogiendo la diapositiva. Gracias. Gracias, Juan Carlos. No escucho nada, no sé.
Listo, creo que ahora sí. Iniciemos nuevamente para no perder el hilo. Las drogas son sustancias que tienen efectos físicos y psicológicos en el organismo humano. Estas pueden ser legales, como lo es el alcohol y el tabaco, o ilegales, como es la cocaína y la heroína. El abuso tanto de unas como de otras puede generar una grave dependencia, con consecuencias mermas en la salud física y mental, así como en las relaciones sociales y pues en la vida en general. Drogas como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas pueden dañar organismos vitales como el corazón, los riñones. El alcohol es responsable de graves enfermedades como la cirrosis. El cannabis, por su parte, puede causar daño cerebral, problemas respiratorios y cardíacos y trastornos mentales. El tabaco, con las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, eh, y pues que a lo largo del tiempo pues ha cobrado millones de vidas. Aún sin generar dependencia, las drogas pueden asimismo también disminuir la capacidad de concentración, afectar la memoria y el aprendizaje y reducir la facultad para tomar decisiones. Esto puede traducirse en pérdida de empleos, con la consecuencia de exclusión social, genera violencia y delincuencia, puede llevar también a comportamientos peligrosos, como conducir bajo sus efectos, aumentando el riesgo de accidentes automovilísticos. Esto es especialmente en el caso pues, del alcohol, en su mayoría, que es una de las drogas más aceptadas por su gran penetración social y por ello pues, es tan peligrosa. La reacción del organismo ante el abuso de drogas. Las personas adictas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con las sustancias, que pueden incluir pues, enfermedades pulmonares, cardíacas, embolia, cáncer o problemas en su salud mental. Las escanografías, las radiografías de tórax y los análisis de sangre pueden comprobar los efectos perjudiciales del consumo de drogas a lo largo en el organismo. Por ejemplo, ahora es bien sabido que el humo del tabaco puede producir varios tipos de cáncer. La metanfetamina puede causar problemas dentales graves, o los opioides que pueden originar una sobredosis y causar la muerte. Además, algunas drogas, como los inhalantes, pueden dañar o destruir las células nerviosas del cerebro o del sistema nervioso periférico, pues en ciertas zonas. Desde el primer instante en que la droga entra en contacto con nuestro organismo, comienza a dañar distintas áreas de nuestro cuerpo y dependiendo de la vía de administración, a través de la ingesta, inyectada o inhalada, los efectos se perciben antes o después. En cuanto a la sustancia entra en contacto con el torrente sanguíneo y accede a nuestro cerebro, comienza a liberar una gran cantidad de neurotransmisores dopaminérgicos. Es aquí donde se empiezan a sentir los efectos psicológicos causados por el consumo. Todas las drogas actúan en el mismo sistema de refuerzo del cerebro dopaminérgico, produciendo un sentimiento de placer y euforia que hace que volvamos a querer consumir. Si el consumo se repite constantemente, se refuerzan las conexiones neuronales, produciendo cambios en la liberación de neurotransmisores, produciendo el llamado cerebro adicto. Dentro de sus efectos, encontramos un estado de excitación motora y aumento del nivel de la actividad de la persona, cambios emocionales variados que pueden llegar a provocar crisis de ansiedad u otras alteraciones, aumento inicial de la capacidad de atención y de la concentración, que permitan un aparente mayor rendimiento intelectual, aunque este efecto es pasajero. Aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Dentro de sus efectos inmediatos, la euforia y sensación de aumento de energía, disminución del apetito, estado de alerta y falsa sensación de agudez mental, aumento de la presión arterial y el ritmo cardíaco, contracción en los vasos sanguíneos, aumento de la temperatura corporal y dilatación de pupilas. La adicción a las drogas se puede diferenciar en dos tipos.
la física y la psicológica. En el caso de la física, pues haría referencia a la liberación de neurotransmisores que producen la sensación de placer. Aquí se puede observar el síndrome de abstinencia cuando ésta se deja de consumir. Por su parte, la psicológica sería el aprendizaje que hemos instaurado en nuestro cerebro a través del consumo repetitivo, que se manifiesta a través de pues, emociones y pensamientos. Es muchísimo más perdurable en el tiempo y es la más difícil de superar cuando pues, se deja de consumir. Digamos que no todas las drogas producen los mismos efectos en nuestro organismo. Estos efectos los podemos clasificar de 3 maneras. Encontramos las depresoras. Estas enlentecen el funcionamiento habitual del sistema nervioso central, provocando reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma, alteración en la concentración, sensación de bienestar, relajación, sedación. Estas son consideradas drogas depresoras como lo que es el alcohol, los tranquilizantes, el opio y sus derivados, morfina, codeína, heroína, metadona. Las más importantes de este grupo pues, son las bebidas alcohólicas, destiladas, fermentadas, opiáceos, morfina, heroína, tranquilizantes, que vienen siendo medicamentos hipnóticos y sedantes, y hidrocarburos volátiles, usados para producir desde industrias como es el tiner, pegamento, pintura. También encontramos las estimulantes. Estas aceleran el funcionamiento habitual del sistema nervioso, provocando un estado de activación que puede ir desde la euforia, dificultad para dormir, desinhibición, inquietud de hiperactividad, irritabilidad, excitación motora, agresividad y agitación. Producen también una menor sensación de cansancio y disminución del sueño. Dentro de este grupo, pues, se incluyen productos como la cafeína, el mate, café, té, cocaína, estimulantes de tipo anfetamínico y, pues, la mayor parte de las sustancias de síntesis y de las nuevas sustancias psicoactivas. Las más importantes dentro del grupo, pues, la cocaína y sus derivados, la nicotina, tabaco, cafeína, bebidas estimulantes, energizantes y de este tipo. También encontramos dentro de su otra categoría perturbadoras. Esto hace referencia a que perturban el funcionamiento del sistema nervioso, dando lugar a distorsiones perceptivas, alucinaciones o ilusiones. De las más importantes es el cannabis y sus derivados, sustancias psicoactivas como el éxtasis, la metanfetamina, ácido lisérgico, la ketamina, hongos y la ayahuasca. Las consecuencias de las drogas en el organismo pueden ser pues, devastadoras, sobre todo en el cerebro, ya que este llega a verse alterado y pues, se altera su funcionamiento y por ende su estructura. Estos cambios producidos por el abuso de las drogas dan explicación a muchas conductas de personas que sufren algún tipo de adicción. También es habitual observar patologías duales a consecuencias del consumo abusivo de alguna sustancia, como es el caso de trastornos de ánimo, trastornos de personalidad e incluso pues, la esquizofrenia. Tanto las consecuencias físicas como psicológicas tras el consumo de cualquier droga pues son devastadoras para nuestro organismo y pues estos efectos van a ver potenciados, se ven potenciados a lo largo de nuestra vida. Por su parte, las alteraciones psicológicas, pues es la pregunta si hay alteración psicológica. Sí, las drogas pueden producir alteraciones en el plano psicológico. Estas pueden ser muy variables, cambios en el estado de ánimo, entorpecimiento, problemas con el aprendizaje, memoria, concentración, aparición de ideas paranoides, alucinaciones, delirios, crisis de ansiedad, estados de ánimo muy cambiantes, reacciones de pánico, apatía, agresividad o incluso trastornos psicóticos. Todas estas alteraciones dependerán de la sustancia, el uso que se realice sobre ellas
y las características individuales del consumidor, incluyendo la predisposición biológica. Daños como consecuencia de la dependencia. Al hablar de los daños que las drogas producen en el adicto, como consecuencia de la dependencia, tenemos que mencionar los efectos placenteros que éstas generan, que están altamente relacionados con la propensión a generar comportamientos de dependencia. Este placer tiene dos efectos, uno rápido, el inicial, y la consecuencia que es la euforia, que puede prolongarse durante varias horas. La vía nasal e intravenosa favorecen que la droga entre más rápido al cerebro, lo que provoca un efecto más fuerte. Por otro lado, el consumo por la vía oral pues genera un efecto placentero menos potente, si bien más duradero en el tiempo. En consecuencia, pues el adicto no solo tenderá a repetir el consumo de la droga, sino que irá aumentando las dosis y modulando sus hábitos para acortar el sufrimiento de la abstinencia hacia las más peligrosas. Esto es la vía nasal y lo que es la vía intravenosa. Cuando se intenta abandonar la adicción, aparecen síntomas propios de la abstinencia, como es el insomnio, la sudoración, temblores, diarrea, entre otros síntomas. Esto es consecuencia de la readaptación del organismo a la nueva situación. Hay varios tipos de abstinencia y pues según la droga depende de ello. Algunas no la provocan hasta pasado un tiempo de consumirlas, si es que se consume de manera frecuente. Por ejemplo, o no, por el contrario, también se generan pues también síntomas físicos de abstinencia. Por su parte, la adicción también nos trae daños sociales. Algunas drogas provocan que quienes las consumen muestren conductas especialmente peligrosas para ellos o para los demás, lo que a menudo deriva pues en multas por drogas. El alcohol es un ejemplo claro, pues suele llevar asociados comportamientos violentos que pueden terminar en actividades delictivas y provocar accidentes o agresiones. La adicción puede además arrastrar a la persona a llevar a cabo actividades ilícitas para satisfacer su necesidad de droga, para adquirir nuevas dosis, pues no se respetarán las normas ni convenciones morales. Los daños sociales se recogen entre la criminalidad, la probabilidad de dañar a terceros, los daños medioambientales, los problemas familiares, los daños internacionales, el coste económico, la merma de cohesión social dentro de la comunidad. Daños personales. En cuanto a los daños personales que generan las drogas, estas pues, aparecen reflejadas en un índice sintético que incluyen los siguientes aspectos. La mortalidad, tanto directa como indirecta, los daños físicos, psíquicos, la dependencia, la pérdida de capacidades mentales, la pérdida de propiedades y la pérdida de relaciones con otros. También es importante relacionar que estas, digamos que las que tienen mayor impacto están altamente relacionadas con las drogas que actualmente son más adictivas. ¿Cuáles son las drogas más adictivas? La pregunta pues parece sencilla, pero la respuesta depende de quién se pregunte. Según pues diferentes expertos, el potencial de una droga para ser adictiva se puede juzgar en función del daño que cause, de su valor en la calle, de en qué medida active el sistema de dopamina en el cerebro, de lo placentera que dicen que es y en qué grado pues provoca síntomas de abstinencia y de la facilidad en que esta pues se enganchará una vez se pruebe. Inicialmente, la heroína es probablemente la más estigmatizada de todas las sustancias ilícitas y el miedo a su consumo y sus correspondientes niveles de adicción están más que profundos. Los brutales síntomas de abstinencia que provoca inducen a la mayoría a continuar el consumo antes que pasar a otro nivel de dolor. Según expertos, la heroína es la más peligrosa y la más adictiva de todas las drogas. Únicamente se necesita una dosis 5 veces más fuerte de lo normal para causar la muerte. Esto es una proporción de 1.5. El LSD o marihuana tienen una proporción de 1,1000. La heroína es una droga altamente pues, adictiva. Al principio sus efectos son muy placenteros,
lo que propicia, una conducta de consumo continuado y repetitivo. Este consumo de heroína provoca rápidamente un fenómeno de tolerancia, es decir, para conseguir el mismo efecto y evitar los síntomas de abstinencia, el adicto necesita cada vez dosis más altas, siendo necesarias hasta 10 veces más al cabo de cierto tiempo de consumo. Con el tiempo la heroína pierde la capacidad de producir el bienestar inicial que producía, lo que provoca un malestar cada vez mayor. Si al principio la obtención del placer era la causa del consumo, con el paso del tiempo lo que busca es aliviar el malestar que le produce la ausencia de la heroína. La supresión del consumo de heroína ocasiona aparición del síndrome de abstinencia. En este caso se conoce popularmente como mono. Se trata de un conjunto de signos de síntomas entre los que se destacan la ansiedad, agresividad, dilatación pupilar, lagrimeo, sudoración, escalofríos, temblores, piel de gallina, diarrea, náuseas, vómitos, embotamiento mental, hiperactividad y dolores articulares. El mono aparece aproximadamente a las 8 horas de la última dosis, generando un profundo malestar entre 36 y 72 horas. Y tiene una duración de máximo 10 días. Aunque el síndrome de abstinencia no supone un grave riesgo para la salud, es una experiencia muy temida por la persona que consume. El uso crónico de la heroína mediante la inyección provoca la aparición de venas cicatrizadas o colapsadas, infecciones bacterianas de los vasos sanguíneos, infecciones de la piel y tejidos blandos, enfermedades hepáticas, cardíacas y renales. Digamos que las complicaciones pulmonares pueden ser el resultado tanto de los efectos depresores de la heroína como la mala salud del consumidor. Seguida a esta encontramos la cocaína. Digamos que en las películas suelen presentarla como la droga de los ricos, pero sus efectos son todo menos glamurosos. La cocaína y el crack funcionan interfiriendo directamente en la activación de la dopamina en el cerebro, lo que traduce en una activación anormal de las vías de recompensa del cerebro. De un modo similar al alcohol, el 21% de las personas que consumen esta droga se convierten en adictos en algún momento de su vida. La cocaína estimula el sistema nervioso causando breves sentimientos de euforia, mayor vivacidad, locuacidad y sentimiento de poder. Las personas bajo este efecto también pueden estar sudorosas, inquietas y mareadas, así como tener también náuseas y vómitos. Al ir perdiendo los efectos de la cocaína, también pueden sentirse tristes, tener ideas delirantes o paranoicas, incluso contemplar el suicidio. El consumo de la cocaína aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial y pueden llevar a un ritmo cardíaco anormal, ataques cardíacos, incluso la gente joven y saludable también puede llegar a presentar ese tipo de problemáticas. Entre otros efectos como son las convulsiones y finalmente un derrame cerebral. Sus signos, bueno, estas son como ciertas características que es bueno de pronto identificar. Digamos, las personas que están bajo esta adicción pasan menos tiempo con la familia y amigos, les gusta pasar tiempo a solas o fuera de casa, pierde el contacto con, digamos, amistades viejas, se irrita y discute con frecuencia, suelen perder el control de sus actos. Digamos, si son chicos, comienzan a faltar a clases, empiezan a llegar tarde, pierden el interés por sus pasatiempos y hobbies, pasan noches fuera de casa o procura evitar no estar allí, desarrolla problemas de sueño o de apetito, tiene un gran cambio en el peso o su apariencia, en algunos casos pues hurta cosas o toma por optar con este hábito de robar.
y pues posee drogas o parafernalia como objetos relacionados con las drogas, como espejos, cuchillas, cucharas, encendedores y de este tipo. Continuamos con la siguiente, que viene siendo la nicotina. El ingrediente activo por excelencia del tabaco, la nicotina, es en este caso lo que sucede, pues, que se conoce en su mayoría, pues, lo que es el cigarrillo. Cuando alguien fuma cigarrillo, es que lo que hace es que la nicotina se absorbe rápidamente en los pulmones, pasando casi en un momento a la sangre y directamente al cerebro. Pues en varios estudios, la nicotina ha demostrado aumentar la dopamina cerebral entre un 25% y un 40%. Fumar cigarrillo significa exponerse a numerosas sustancias perjudiciales para la salud y al riesgo de desarrollar una dependencia. El monóxido de carbono se encuentra en el humo del tabaco y pasa a la sangre a través de los pulmones. Él es el responsable del daño del sistema vascular, por una parte, y la disminución del transporte de oxígeno a los tejidos de nuestro organismo. Por otra parte, pues produce fatiga, tos y expectoración. La nicotina actúa sobre las áreas del cerebro que regulan las sensaciones placenteras, provocando la aparición de dependencia. También actúa sobre el sistema cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca y arrítmica. A diferencia de la imagen atractiva, el tabaco produce al poco tiempo de empezar a consumirse algunas alteraciones poco deseables, entre las que se encuentran arrugas prematuras en la zona del labio superior, arrugas alrededor de los ojos, las conocidas patas de gallo, barbilla, mejillas y coloración grisácea en la piel, en manchas en los dientes, infecciones de caries dentales, mal aliento y mal olor corporal por la impregnación del olor del tabaco, y también pues manchas amarillentas en uñas y dedos. Seguida de esto encontramos los barbitúricos. Los barbitúricos, anteriormente usados como tranquilizantes y como tratamiento contra la ansiedad o trastornos del sueño, actualmente no se usan prácticamente en la medicina, habiéndose sustituido por antidepresivos. Estas sustancias interfieren también en la química cerebral, cerrando las señales de algunas regiones del cerebro. Si se usan en dosis bajas, causan euforia, pero en dosis altas, los barbitúricos pueden llevar a la muerte por interferir en el sistema respiratorio a nivel cerebral. Los barbitúricos son medicamentos que causan relajación y somnolencia. Una sobredosis ocurre cuando alguien toma una cantidad mayor a la normal o recomendada, pues, del medicamento. Esto puede suceder de forma accidental o pues también intencional. Una sobredosis es potencialmente mortal. Dentro de sus síntomas encontramos la alteración a nivel de conciencia, dificultad para pensar, somnolencia o coma, deterioro del juicio, falta de coordinación, respiración superficial, habla lenta y mal articulada, pereza y dificultad con el equilibrio. Ya entre las más potentes o más fuertes encontramos ya el alcohol. El alcohol es legal en la mayoría de países y a pesar de que está ampliamente aceptado como una forma de relajarse, esta sustancia es capaz de aumentar los niveles de dopamina en el cerebro entre un 40 y 360%. Digamos que hay varios expertos que han clasificado el alcohol como una de las drogas más perjudiciales en la sociedad, en función a su daño y pues a los usuarios que también se rodean de ella. El consumo de alcohol es un aspecto frecuente a las relaciones o reuniones sociales y a la relajación para muchas personas. Sin embargo, la ingesta excesiva y prolongada de alcohol puede provocar graves problemas de la salud, entre ellos pues los daños hepáticos. Por ejemplo, el hígado, que desempeña un papel crucial en la desintoxicación del organismo y es especialmente vulnerable a los efectos nocivos del alcohol.
reconocer los primeros síntomas de advertencia de daño hepático, pues es esencial para actuar con prontitud y evitar complicaciones mayores. Para esto también es importante hablar sobre cuál es la droga que más se consume. Hablando aquí en Colombia, según estudios, pues se identificó que la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo. Alrededor de 371.086 personas reportan haberla consumido. De estas, el 40% clasifican los grupos de situación de abuso o dependencia, que representa un poco más de 148.000 personas. Las consecuencias que resultan del uso de la marihuana dependen en gran medida de cuánto tiempo la persona haya estado utilizando esta sustancia dañina. Los estudios realizados para evaluar el uso de la marihuana a largo plazo no han arrojado resultados convincentes. Sin embargo, se puede decir que las personas que tienen una dependencia en la marihuana están menos motivadas y menos satisfechas con sus vidas. Los siguientes son algunos de los efectos adicionales que pueden ocurrir como resultado de consumir marihuana a largo plazo. Debilitamiento del sistema inmunológico, mayor riesgo de desarrollo de infecciones pulmonares, infecciones de las vías respiratorias superiores, afectación de la memoria, efectos adversos en el aprendizaje, mayor riesgo de desarrollar depresión, ansiedad o esquizofrenia, abuso del alcohol, desarrollo de cáncer, mal desempeño académico, participación en conductas riesgosas o actividades criminales, interacción con agencias encargadas de incumplimiento de la ley, taquicardia y dificultad para dormir. Dentro de todo esto, también me parece importante destacar la parte de cómo identificar una sobredosis. El reconocimiento de los signos de una sobredosis puede salvar la vida, y pues digamos que estas son algunas de las cosas que se pueden observar y a las que pues debemos estar atentos. Las pupilas pequeñas o contraídas, quedarse dormido o perder el conocimiento, respiración lenta, débil o sin respiración, sonidos de atragamiento, cuerpo flácido, piel fría o húmeda o pegajosa, manchas en la piel, y especialmente en los labios y las uñas. También es importante pues saber cómo reaccionar ante si sospechamos o creemos que alguien está bajo una sobredosis. Digamos que lo que podríamos hacer es, uno, llamar a la línea de emergencia 123 lo más pronto posible, tratar de mantener a la persona despierta, consciente y respirando, colocar la persona de costado para evitar que se asfixie y quedarse con la persona hasta que llegue pues el personal de asistencia de emergencias. Y bueno, así concluyo la presentación del día de hoy. Espero que haya sido claro. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen sugerencias, comentarios o preguntas, ya estoy atenta. Muchas gracias. Tenemos una mano levantada, por favor. Buenos días a todos. Una pregunta, doctora. Muy excelente la charla. Dentro del tratamiento, el seguimiento que ustedes hacen, muy minucioso respecto a cada uno de los pacientes que hacen parte de la fundación, ustedes pueden llegar a mirar el grado o el nivel en que esa persona fue afectada por ese tipo de sustancias que pudieron en su momento haber consumido. Sí, señora, pues esto también depende ya, digamos, de la historia pues, de cada paciente. Todos tienen, pues, distintas problemáticas con distintas sustancias. Entonces, claro, eso depende ya, pues, digamos que en su caso, pues,
depende de la historia del paciente o lo que pues él nos pueda decir acerca sobre ello. Pues esto se indaga a través de cuánto tiempo la persona lleva consumiendo, qué sustancias consumía y digamos que también qué cosas llegaron a pasar en su momento para que él empezara como tal con la adicción. Y ustedes van directamente a esa problemática para que ellos mejoren y tengan calidad de vida. Qué pena, por favor, ¿me repites la pregunta? Doctora, en el momento en que ellos inician su tratamiento, ese tipo de situaciones particulares, ya sea por depresión, lo que sea, ustedes les hacen tratamiento, continuidad y para que ellos puedan superar el tema y tengan calidad de vida. Por supuesto, eso se va trabajando sesión por sesión con ellos. Claro que sí. Esa Gracias, pregunta está súper bonita porque, mira, digamos que desde la parte cognitiva uno empieza a darse cuenta cuando llega a los pacientes, no tienen memoria, su memoria está totalmente destruida, los pacientes que consumen alcohol, que consumen marihuana, que consumen tusi, que consumen cigarrillo, y nosotros nos damos cuenta, de pronto la familia no lo tiene como tan presente, algunas, otras de pronto sí se dan cuenta y vemos cómo se evolucionan. Desde psicología, por ejemplo, vemos cómo a partir de, en ocasiones, el equipo psicológico revisa qué tan importante es practicar algún tipo de prueba, pruebas de ansiedad, pruebas de personalidad, y nos acercamos a los diagnósticos. Hay que entender que nuestra intervención es psicológica, psiquiátrica, terapéutica. Ahora, sabemos que detrás de esas enfermedades, detrás de esos trastornos, también hay una condición física, fisiológica y médica que está afectada. Hay pacientes que por su edad de pronto no son evidentes, pero a lo largo del desarrollo del ciclo vital sí van a ser evidentes. Y es como sabemos que muchas personas tuvieron unos desmanes en etapas, digamos, de la juventud, de la adolescencia y más adelante sobre la adultez empezaron a identificar situaciones, enfermedades, cáncer y una serie de patologías muy complicadas para la salud. Entonces, por supuesto que desde el día 1 que entra el paciente ya se está recuperando. ¿Por qué se recupera? Porque suspende el consumo de sustancias psicoactivas, suspende inmediatamente la sustancia o la situación o el comportamiento que lo estaba destruyendo. Inmediatamente, cuando el paciente empieza a entrar a una dinámica institucional, empieza a reparar su organismo. El organismo es muy inteligente y tiene unos mecanismos que permiten autorregenerarse. Las personas que fumaban, al dejar de fumar, sus pulmones empiezan a recuperarse sin decir que no hayan terminado afectados. O no podemos pensar, digamos que ingenuamente, que nunca va a pasar nada o que el paciente va a quedar como si nunca hubiera vivido una adicción de 5, de 10, de 15, de 20 años y en algunos casos hasta de más tiempo. Todas las sustancias generan un impacto negativo en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo, que es donde más se evidencia. Cuando el paciente llega a la institución, desde elementos tan básicos como comer a las horas que corresponde, desde situaciones tan importantes para el ser humano que es recuperar el sueño, la mayoría de nuestros pacientes las primeras semanas no duermen, las primeras semanas los pacientes como tienen una higiene del sueño totalmente, digamos que perjudicial, el paciente aquí en Semillas vuelve a recuperar la higiene del sueño.
¿Qué significa higiene del sueño? Que se acueste a la hora que corresponde, que se levante temprano y volvemos a organizar su cuadro, ¿cómo es que se llama? Bueno, lo que es referente al sueño, para que de esa manera pueda dormir unas horas suficientes, tenga un sueño reparador y pueda descansar. Eso no es menos importante. Esos son de los aspectos más importantes, incluso que todos nosotros debemos tener en cuenta para que nuestra salud, no solo mental, sino física, biológica, goce de una buena calidad, para que tenga una buena calidad de vida. Si a eso le sumamos unos alimentos sanos, que es como hemos sugerido, que si bien la institución hace un esfuerzo, pues claramente no son los mejores alimentos, en el sentido de que no es el churrasco que de pronto se estaban acostumbrados a comer y que dejaban servido, o no, pero si es un alimento sano que se compone de unos frijolitos, de un arrocito, de una ensaladita, de unas papitas, de una carnecita o de un pollito y de una bebida, una guapanelita, un juguito natural o cosas así, buscando siempre alimentos sanos. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones, por otro lado, las familias los sábados terminan trayendo gaseosas, jugos del valle y esas vainas. Con todo respeto, para mí eso es una porquería. Para mí es mucho más sano una guapanelita que un jugo del valle o una gaseosa. Se ponen a traerle papas, chocorramos, arequipe. Claro, ¿a quién no le gusta el dulce? Claro, el dulce está entre las primeras causas de muerte en enfermedades, inicialmente asociada a la diabetes, inicialmente asociado al cáncer, inicialmente asociado a otra enfermedad que es muy cruel, que se llama Alzheimer. El Alzheimer, todas esas tres patologías están asociadas al dulce. Entonces nosotros le decimos, para buscar la calidad de vida del paciente necesita que duerma bien, necesita que desarrolle unas actividades diarias, necesita que se genere una autoayuda. Esto no solo para los pacientes que están adentro, esta información también es para que ustedes la pongan en práctica y saquen el provecho las personas que consideren que la necesitan. Y además de eso, pues alimentos ricos en nutrientes, unas almendras, unos pistachos, unas nueces, traerles en las extras, ¿por qué no traerles un aguacate, uno más maduro, dos aguacates, uno más maduro que el otro? ¿Por qué no traerle, por ejemplo, esas que venden en las diferentes cadenas, que son como de arroz soplado, que son libres de gluten, libres de un poconón de cosas? ¿Por qué no el pan que traen? En lo posible, pues no traer pan, pero si traen pan, traer un pan integral, por ejemplo, que en lo posible no traer harinas. ¿Por qué no un día, en vez de comprarles, traen unas arepitas hechas en casa con maíz peto, que es tan saludable? ¿Por qué no buscar, en vez de traerle el tarrado de arequipe, por qué no se van y se buscan una mantequilla de maní, que está comprobado que si bien puede tener azúcares, es mucho más saludable para el organismo? ¿Por qué no comprar una libra de limones en vez de traer una Coca-Cola? Bueno, Coca-Cola no, esa sí está restricta 100%, pero en vez de traer una Seven Up, una vaina de todas estas que se toman, que es tan mala para el organismo. Entonces, eso también influye en que garanticemos la calidad de vida y el proyecto de vida del paciente. Cuando el paciente ya está con un trastorno, que aquí el 99.9% tiene un trastorno que se llama por consumo de sustancias psicoactivas, pues requiere los especialistas que tratan los trastornos mentales, que son específicamente un equipo interdisciplinario que nosotros tenemos, que se compone por el área psiquiátrica, se compone por el área psicológica, se compone por el trabajo social, se compone por enfermería,
pero además de eso, no solo nos quedamos en un equipo interdisciplinario, sino también tenemos muchachos formados en todo lo que tiene que ver con aspectos de recuperación, que son nuestros terapeutas en las respectivas sedes. No nos quedamos solo con eso, sino que también acudimos al área espiritual y al poder superior, donde vienen los redentoristas y donde esta semana, si no estoy mal, ya retomaron a partir de los valores espirituales, a partir de la oración, a partir de la reflexión, del perdón, también recuperamos esa esfera que es tan importante para el ser humano. Entonces, si se dan cuenta, las intervenciones finalmente que hacemos son unas intervenciones desde el día 1 que están encaminadas a entregarle herramientas al paciente. No solo podemos pretender que el paciente se está sanando si lo vemos en una cama de un quirófano con el suero y con la mascarilla de oxígeno y pensar que allí está recibiendo una ayuda o un tratamiento, no. Y lo digo claramente, pues para explicarles, para que ustedes tengan la información, para que entiendan cómo funciona el tratamiento de rehabilitación, porque por supuesto que pues muchos no lo conocen y está muy bien y a mí me encanta que pregunten porque esa pregunta es muy linda y nos deja empalmar, nos deja avanzar en la información para que ustedes cada vez vayan entendiendo y se den cuenta que el tratamiento no para de trabajar aquí en la institución. Cada vez que ganamos un día, cada vez que evitamos que nuestros seres queridos no estén consumiendo, es un día que ganamos. Ahora, hay otros temas que son muy complicados y obedece a cada paciente. Y si el paciente está en una fase de negación permanente, una fase de negación que tiene que durar de 1 a 3 meses, pero resulta que lleva 8 meses y sigue en negación, pues digamos que ya es muy difícil que nosotros tomemos las decisiones por el paciente y hay que entender esta enfermedad. Esta enfermedad por eso es tan cruel y es tan desagradecida y es tan miserable y es tan difícil. Porque mientras nosotros nos alarmamos con tantas situaciones, quien la padece, que debería ser el más interesado en sanarse, no hace reflexión en ocasiones. En ocasiones dice no era para tanto. No era para tanto el internado, pero cuando esté su vida en riesgo, cuando lo maten o cuando esté mal o cuando tenga un tubo de tórax o cuando termine en una silla de ruedas, entonces ahí también va a seguir diciendo no era para tanto. Entonces el 99% de los pacientes siempre están diciendo no era para tanto, no era para tanto y no era para tanto y a partir de ese cuento y de esa mentira, y para mí eso es una manipulación, pues quieren justificar el consumo. Si esta enfermedad, por eso es tan complicada, fuera diferente y dicen, uy, yo ya estaba fumando o consumiendo en la casa, terrible. Uy, yo ya le estaba respondiendo feo a mi madre y casi que golpeándola, terrible. Uy, yo ya estaba rompiendo las cosas de la casa en mi loquera, terrible. Uy, yo ya estaba acabando con el patrimonio, a mi familia no la dejaba dormir, le estaba robando las cosas, terrible. Uy, yo estaba manejando en un carro a toda velocidad borracho, terrible. Uy, yo he tenido unas situaciones complicadas, estuve en una pelea, estuve terrible. Pues eso nos haría más fácil el trabajo. Pero lamentablemente dentro de los síntomas de esta enfermedad, muchas personas minimizan la enfermedad, la adicción. Y eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que la familia también la minimiza y empieza a decirle, ay, tienes razón, no es para tanto, pobrecito mi muchacho, y viven en esa tortura. Entonces, son familias que ni siquiera con respeto saben para dónde van. O sea, quieren recuperar al paciente de una enfermedad, pero no quieren tomar las decisiones. Quieren que el paciente esté feliz en una rehabilitación, que es algo casi que imposible, a no ser que el paciente cree esos estados. Quieren resultados, quiere que el paciente ame una recuperación, pero la familia tampoco ayuda a consolidar el tratamiento. Hay familias supremamente débiles que les entra por un oído y les sale por el otro. Hay familias que se conectan después de las 10 de la mañana y nunca están enteradas ni escuchan y son las primeras que vienen aquí a exigir y a pedir
a veces incluso a tratar mal al equipo. Son familias que a la hora de presentarse una terapia, una crisis, no saben cómo enfrentarla. Son familias supremamente propensas a recaer en la mentira y en el engaño del paciente. Son familias que siempre ponen en tela de juicio lo que uno dice o lo que dice la institución como profesionales, pero quieren el resultado. Son familias que tienen a nivel emocional una serie de situaciones que ni siquiera han podido sanar, pero están empeñadas en venir a enseñarnos a nosotros cómo se sana una recuperación, porque no es suficiente a veces ni decir que llevamos tantos años, de pasar testimonios cada 8 días de éxito, de escuchar a las propias mamás decir que es la mejor decisión. No los sacia en ocasiones por el nivel de ansiedad, por el desequilibrio emocional, y porque las familias tampoco quieren ir a tratamiento, porque creen que ya lo tienen resuelto y porque el solo hecho de pagarle a una institución ya le va a resolver todos los problemas, y es allí donde hay una equivocación supremamente grande. Entonces, si nosotros no empezamos a entender que la enfermedad se comporta atípicamente, pero que a la final es una enfermedad supremamente complicada, es devastadora, y eso no lo tenemos claro, pues realmente aquí no estamos haciendo nada. El paciente está sentado calentando una silla, la familia, por supuesto que se empieza a recuperar, se empieza a ver al espejo más bonita o más bonito, empieza a irle mejor en el trabajo, ya no tiene esa preocupación y esa zozobra de saber a qué horas va a llegar y si va a llegar bien o me va a llegar a tratar mal o me va a agredir o va a acabar con todo, pero en ocasiones ese miedo no nos deja avanzar. Entonces, sobre todo que el tratamiento, al mismo tiempo que desde el día 1 el paciente se empieza a recuperar, pues la familia también se empieza a recuperar. Ahora, las personas que tienen el resultado son las personas que han hecho el tratamiento. Desde las terapias de familia han sanado, buscan ayuda, se van a grupos, y los pacientes que se sanan son los pacientes también que tienen claridad de la situación. ¿Cuáles son los pacientes que no se sanan? Los pacientes que no se sanan son los pacientes que tienen las familias más codependientes, esos que no le dejan ni le permiten que viva ninguna situación, esas familias que buscan todos los problemas alrededor, pero nunca le dan la responsabilidad al paciente. Esas mismas familias que iban al colegio, a la universidad o incluso a hablar con el vecino porque miraban mal al niño y mi hijo me lo respeta o si no yo me hago matar. Esas son las mismas familias que tienen un largo calvario por vivir, porque así piensen y tengan mucha fe de que puede ser este el tratamiento. Si lo están haciendo mal, no va a ser este el tratamiento. Esto va a ser una situación que incluso les genere un grado más alto de dificultad, porque el paciente no lo va a hacer de corazón, solo el paciente se está aguantando. Y cuando un paciente se aguanta por consumir, ¿qué pasa? Como cuando usted va en su carro y el carro se aguanta y se aguanta y se aguanta porque no le echó agua o porque algo pasó a nivel de la refrigeración, o como le pasa a la olla express, estalla, ¿cierto? Estalla, se recalienta el carro, la olla express estalla. ¿Y qué pasa cuando un adicto estalla? Pues que se va a consumir todo lo que no se consumió en el año. Entonces, cuando lo vemos, tenemos todavía el cinismo de decir, por culpa de la fundación salió peor. Y vivimos echándole culpa a todo el mundo, a todo el mundo, a la tía, al primo, al amigo, a todo, pero el paciente nunca, nunca. Entonces, hasta que no hagamos responsables a nuestros seres queridos de cada situación y entiendan que todos los resultados son de sus decisiones, si son buenos o son malos, todos asumimos la respuesta de nuestros actos. Todos tenemos que ser conscientes que si hicimos algo mal, que si cometimos errores, que si tomamos malas decisiones hace un año, hace 2, hace 5 atrás, hoy los resultados son los que esas malas decisiones nos dejaron. Ahora, lo más preocupante sería
que hoy sigamos tomando las mismas malas decisiones, entonces en un año, en 3 o en 5, no podremos quejarnos, porque si hoy no estamos haciendo nada para cambiar esas realidades, no podemos quejarnos, no podemos seguir buscando culpables. A veces uno le da un informe a la familia y dice, ay no, pero qué raro, parece que me estuviera hablando de otra persona, mi hijo no es así. Y se sienten y se ofenden porque lo toman personal. Claro, yo tengo hijos, porque me gusta que sepan que tengo hijos y que hablo desde la experiencia, y a nadie le gusta. Alguna vez, en un espacio psicológico, un psicólogo me dijo, tu hija te está manipulando. Yo le dije, mi hija es muy chiquita, mi hija no es así, mi hija es muy seria. No estoy diciendo que mi hija sea mala y que haya cometido el error de su vida, pero resulta que mi hija estaba haciendo unos manejos que me estaban haciendo discutir con la mamá y siempre llegaba a esa situación y yo peleando con la mamá, se nos dañaban los manejos, se nos dañó la conversación y mi hija vivía cagada de la risa. Eso vivía, pero no porque fuera una niña mala, pero sí nos estaba manipulando y estaba sacando provecho. Es una niña de casa, es una juiciosa, pero si yo no le presto atención, no lo voy a poder hacer. Con los días, cuando me dice eso el psicólogo, yo me pongo a pensar y yo, ¿será? Venga a ver, me abrió los ojos, yo siendo psicólogo, me abrió los ojos y entendí y empecé a hacerle seguimiento y entendí que sí tenía razón. ¿Qué hice? En una próxima sesión le dije, mi doctor, usted tiene toda la razón, no se equivocó y le agradezco y le pido excusas porque así es. Entonces nosotros no podemos, porque alguien nos dice que el muchacho nos miente o que el muchacho nos dijo mentiras, sentir que estamos diciendo que es el peor ser humano. Nadie ha dicho eso. Pero uno también entiendo, por eso di mi experiencia, que uno se siente un poquito herido, porque uno no tiene un hijo para que venga y haga cosas. Pero cuando uno quiere a sus hijos y los ama, uno tiene que ser más inteligente y uno tiene que aprender. Y yo en ese entonces dije, quiero aprender, es verdad. Puedo ser muy bueno en las familias del resto de las personas, pero de pronto no soy tan bueno en mi propia familia y tengo que reconocer que es así. Seguro tengo la respuesta a todos los casos y por eso, pues gracias a Dios nos buscan y confían en nosotros, pero en ocasiones no tengo la respuesta para mi familia. Eso es totalmente válido. Es que aquí no somos superhéroes, ni somos inmortales, ni somos los que no las sabemos todas. Nosotros tenemos que reconocer que no pudimos hacer los manejos y que necesitamos de ayuda profesional. Cuando escuché eso, me cuestionó, pero hoy en día tengo una herramienta tremenda. Y es que todo lo que me dice mi hija, que si bien confío, y a ella todavía le hago entender que confío demasiado en ella. Una puerta chiquitica, pero esto le van a mirar el puesto flaco, mira. No, porque ya subieron una manera. Se nota que estaba bien presente en la terapia de familia. A eso es lo que uno se refiere, pero bueno, cada quien con sus consecuencias. Entonces, queridas familias, ninguno se tome personal el tratamiento en el sentido de que si le están diciendo o se le está informando, no lo pueden tomar personal. Uno. Y dos, a mí me da mucha pena, pero usted no le puede creer a su hijo todo. Por creerle todo es que se le fue para otro lado. Por creerle todo y dejarle tanta autonomía era que estaba destruyendo todo lo que le rodea.
pero además de eso, su propia vida. Y hoy tenemos muchachos con problemas y situaciones mentales muy fuertes, incluso muchos que vienen desde pequeño por el consumo y por las drogas, se agudiza la situación. Entonces, entiendan que nosotros estamos con ustedes y que el paciente en negación es muy difícil que lo cambiemos si no se toman decisiones en la casa. Si yo en las decisiones en la casa tienen que ser que le quite el manejo del dinero, yo tengo que hacerlo. Si las decisiones en la casa son para mejorar en la vida de mi hijo y le tengo que quitar las llaves del carro, se las quito. Si le tengo que quitar la empresa, se la quito. Si la situación que pensé que era una bendición, porque el intercambio, porque la experiencia en X universidad, porque la bendición económica, eh, pensaba que me iba a ayudar en la crianza de mi hijo y por el contrario me di cuenta que fue un fracaso, pues yo se la quito. Yo tuve un caso, ya para ir terminando esta pequeña intervención, de un empresario del Meta. El hombre era un industrial muy fuerte que realizaba todo lo que tenía que ver con campos rubiales, en el sentido de las tuberías y, o sea, el hombre hacía a gran escala todo ese manejo de los pozos, entonces esos llevan unas infraestructuras muy tremendas, mucha vaina, un desarrollo muy fuerte. O sea, en conclusión, el hombre tenía mucha plata, muchísima plata. Y el hombre le dio apartamento al niño, le dio carro al niño, le dio todo al niño, pues porque uno los quiere ver bien a los hijos, ¿quién no? Pero insisto, si verlo bien es llevarlo a la tumba, yo prefiero verlo mal y que ande con los zapatos rotos, limpios, pero rotos. Y este señor, cuando empieza a darse cuenta que la había embarrado dándole todo a alguien que no lo valoraba, lo trataba re mal, empezó a darse cuenta y la única manera que pudo recuperar a su muchacho, ¿saben cuál fue? Empleándolo en un trabajo de una empresa de un amigo, sin decirle que era un amigo. Le quitó todo y volvió a empezar. Volvió a empezar. ¿Por qué? Pues porque ese es el ciclo de la vida. Aquí creería que a nadie le han regalado nada. Supongo que todos empezaron a trabajar fuertemente. Los que hoy tienen grandes empresas y son tremendos empresarios, que yo sé que son la mayoría que están acá, lo lograron fue por el fruto de su sudor y su sacrificio. Entonces, ¿por qué pensamos que entre menos se tenga que esforzar el paciente, va a salir adelante? ¿Por qué pensamos que lo único que podemos hacer bien, aunque queremos darle todo a nuestros hijos, es dejarle cosas materiales? Nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, porque muchas veces hemos suplido necesidades netamente económicas, pero pero las emocionales las hemos dejado de lado. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para hacer un reset. ¿Qué es un reset? Como para volver a empezar, como un reinicio. Un reinicio que se haga adecuadamente, así les cueste. Un reinicio que se haga maduramente, así les cueste. Un reinicio que empiece desde unas bases sólidas. No sigan colocando bases de icopor. No sigan construyendo esa rehabilitación, esa casa, en unas bases de triplex. Se rompen. Es mejor así nos duela un poco, pero hagamos una rehabilitación fundida en hierro colado y cemento, concreto y gravilla, que se fortalezcan esas bases. Y esas bases se fortalecen cuando el paciente tiene que vivir situaciones complejas, que no sabemos qué es complejo. Unos pueden decir que lo complicado es estar lejos de la hija, pero se la pasaba, digamos que siendo un mal padre, pero es la dificultad de él. Otro puede ser que extrañe su Atari, otro puede ser que extrañe su cama,
la dificultad que sea. Volvamos a enseñarle a estos muchachos que todo se gana y todo es con sacrificio. Volvamos a generar esas bases para que estos muchachos sean esos grandes empresarios y para que durante lo que usted ha trabajado y por lo que se ha matado, por conseguir algo para mejorar el futuro de su familia y mejorar su generación, ellos cuando tengan la oportunidad lo valoren. Eso es lo más bonito. Volvamos a hablar de principios, volvamos a enseñarles sobre los valores. ¿Por qué no les explican que la vida es más allá de eso? ¿Por qué se quedan y ustedes entran al juego de ellos y a las conversaciones de ellos, con todo respeto, cuando ellos no tienen el resultado? Cuando muchos no han trabajado, cuando muchos no saben qué es ganarse un plato de comida, cuando muchos no saben qué es acostarse sin comida, cuando muchos no saben qué es no tener para un recibo, para un taxi, para un bus. Y que estoy seguro que aquí más de uno sí lo sabe, que aunque hoy sea una persona próspera o haya mejorado, seguro no se le olvida esos momentos tan difíciles, cuando le tocaba caminar, cuando le tocaba sufrir, cuando le tocaba vivir, cuando le tocaba construir el camino hacia donde querías ir, hacia el éxito familiar, hacia el éxito económico, hacia la realización personal, hacia la realización académica, hacia la realización como sea, a esos que les encantaba viajar o les encanta y tienen un poconón de países en su experiencia de vida. ¿Cómo lo lograron? Al que le gusta lo que hoy tiene y lo que ha logrado, que en ocasiones también uno a veces no lo valora pensando que es poco, pero que finalmente lo tenemos todo, pero que hicimos el proceso y que recorrimos ese camino tan complicado y aún lo estamos haciendo, pues ¿acaso esa no es la mejor manera de llevar y asimilar la vida? Ojo, queridos padres, no nos confundamos y no nos equivoquemos más. La vida es una sola y la vida tiene que volver a su esencia, desde el amor, desde el respeto, pero desde el carácter, desde la capacidad de tomar decisiones, desde la convicción. Olvídense, a mí nadie me va a meter a la cabeza que un hijo que se me drogue es normal. A mí, Carlos Andrés Gutiérrez Tamayo, más conocido como Andrés Gutiérrez, nadie me va a meter en la cabeza que mi hijo esté emborrachándose, amaneciendo, y eso es sano. Nadie me va a meter en la cabeza que mi hijo midiendo calles y estando por la calle drogándose es algo sano. Nadie me va a meter en la cabeza que mi hijo prenda una primera vez un bareto en la casa, una botella de aguardiente, va a ser sano. Nadie, nadie me va a meter en la cabeza que yo me tenga que tomar una cerveza con mi hijo y eso sea sano. Nadie me va a meter en la cabeza que comprándole los mejores tenis, comprándole la mejor ropa, comprándole el PS5, comprándole las cosas, lo estoy haciendo bien. Nadie, nadie me va a meter en la cabeza que yo le voy a resolver los problemas en el colegio y voy a ir a pelear con las profesoras, él va a ser mejor. Nadie, nadie me va a meter en la cabeza que si yo veo y sé que no va a ser así y cancelo de entrada lo que voy a decir, pero que si mi hijo necesita ayuda profesional, yo me voy a quedar con los brazos cruzados. Nadie me va a meter eso en la cabeza. Nadie me va a meter eso en la cabeza. Nadie me va a meter en la cabeza que si yo veo que mi hijo se está destruyendo, internarlo sea malo. Nadie me va a meter eso en la cabeza, porque fue lo que una vez me salvó a mí la vida. Y es lo que hoy me tiene aquí, guiando a padres, a vidas, a seres humanos y entregándole valor a la sociedad. Porque no hay nada más que satisface al ser humano si no es lo que viene del alma y del corazón. Nadie me va a hacer creer que amar a Dios, ir a un culto, ir a una iglesia
o ir a una iglesia católica o cristiana, no tengo problema, pero escuchar un mensaje de Dios sea algo malo. Nadie me va a decir eso. Y nadie me va a hacer creer que soy perfecto, porque soy el ser más imperfecto que existe, pero todos los días siembro una gotica de vida y de esperanza para mí mismo. Nadie, pero absolutamente nadie, me va a hacer creer que amo más a los demás antes que amarme a mí, porque la única manera que tengo de garantizar el amor a los demás es cuando yo me amo más, cuando yo me respeto, cuando yo me valoro, cuando yo no estoy dispuesto a seguir en relaciones que me agreden, cuando no estoy dispuesto a seguir en drogadicciones o alcoholismos, cuando no estoy dispuesto a hacerle daño a mi cuerpo, cuando lo intento así recaiga una y otra vez en la dieta, cuando lo intento así recaiga una y otra vez en levantarse temprano, en ir al gimnasio, en comer mejor. Nadie me quita de la cabeza que intentarlo todos los días, así sea difícil, no me va a hacer una buena persona. Entonces, que nadie les meta a ustedes cuentos chimbos y que les hablen de excusas para no lograr los resultados. Ni sus propios hijos les pueden meter eso en la cabeza. Todo acto que uno cometa y lo justifique se llama manipulación. Es que tú, manipulación. Es que lo haces, manipulación. ¿Cuándo no es manipulación? Cuando diga, es que yo. Eso sí es hablar real. Es que yo no pienso seguir con esta situación. Es que yo quiero hacer mi tratamiento. Es que yo lo necesito. Es que yo no quiero seguir en esa relación que me causa dolor. Es que yo no quiero seguir en ese alcoholismo. Es que yo, es que por mí, incluso cuando uno reconoce su responsabilidad, no es manipulación, es que por mí me volví alcohólico. Cuando yo digo, es que por mi papá, olvídese, seguro puede ser verdad y es la historia, pero eso se llama manipulación. Es que por culpa del gobierno, es que por culpa de mi tía, es que por culpa de mi mamá, pura y física carreta. Estos discursos son de manipulación. Es que por su culpa es mentira. El manipulador está al acecho como un lobo feroz, esperando en qué momento atrapa a su presa, atrapa a su propia mamá, atrapa a su propia esposa, atrapa a sus propios hijos. No porque sean seres malos, sino porque la enfermedad lo formó, lo trató, la vida. Pero entenderlo no es justificarlo. Yo no puedo vivir con eso. Hay personas que dicen, no, es que yo lo amo, es que es un hijo, y uno ama a los hijos como sea. Ah, bueno, ya la tiene clara, entonces hágale. O sea, usted ya con su propia manera de hablar se está condenando a vivir miserablemente. O es que quien le encuentra placer a tener un hijo en las drogas. Tiene que estar uno muy loco. Sí, literal, hablemos lo que es, hablemos claro. Tiene que estar uno muy desfasado, le falta un tornillo a uno, la verdad. ¿Quién va a encontrar placer en una argumentación de esas cuando mi ser querido se está matando? ¿Cuántos casos no conozco de personas que hicieron todo lo contrario a lo que aquí estamos planteando y cínicamente todavía se atreven a decir que es culpa de terceros? La responsabilidad es del paciente. Mi amor, yo estoy haciendo un sacrificio, tú verás si lo tomas o no lo tomas. Pero lo que quiero que sepas es que esta es la última vez. ¿O cuándo va a renunciar a esos actos? Porque de eso se trata. Yo no me voy a desligar nunca de mis hijos, pero yo necesito darle responsabilidades a mis hijos. Mis hijos saben muy bien, mis hijos, los hijos míos de Andrés Gutiérrez,
saben muy bien que a los 21 van para afuera. Saben muy bien que van para afuera de la casa. Mis hijos a los 21 años no van a estar en mi casa. Mis hijos a los 21 años tienen que estar trabajando y pagando su arriendo o pagando su apartamento, lo que ellos quieran. Pero en mi casa no están hasta los 21 años, ni en la casa de la mamá. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque somos malos. Somos unos papás perversos que los queremos ver triunfando. Ayer tuve la experiencia más grata o una de las más gratas de mi vida, que fue conocer a Nick. Me hicieron una invitación al Congreso de la República y lo digo con honor porque vivía en las calles del infierno y en las calles de la drogadicción y terminé en los pasillos del Congreso de la República donde yo no lo podía creer. Seguro algunos han estado allá y permanecen allá o tienen unos lazos muy fuertes allá. Yo no. Nosotros todo lo que hemos logrado ha sido de abajo, de ceros, de lograr construir relaciones sanas, respetuosas. Pero para mí ese era un logro muy grande, se los confieso. Y no menos importante, termino conociendo a Nick. Qué placer y qué honor, porque el hombre se volvió un referente para la vida. Yo por ahí hice unos videos y demás, me siento muy orgulloso. Eso por un lado. Pero por otro lado, el mensaje que dio fue un mensaje muy lindo y me identifiqué bastante. Y uno de los mensajes, el primero era, después de que hablaba, obviamente él solo habla en inglés y tenía una traductora allí, que era Daniela. Daniela, la que le faltó una piernita, que creo que fue reina de Colombia, y no sé si es Daniela Ospina. Bueno, Daniela, no, Ospina no, Daniela Álvarez. Y ella era la traductora de Nick, claro, tenían que ponerle una traductora porque Nick mueve muchas masas en el mundo, Nick es un referente mundial. Y en el primer encuentro que pude acceder, que era mucho más cerrado, pero que Dios es más hermoso y me sorprende con un poco de cosas lindas, porque para mí eso es enriquecedor. Realmente es lo que siento que me voy a llevar. El dinero, las vainas y demás, pues no me enferman. Solo quiero es sanar y ayudar a sanar. Y para mí ese espacio es muy sanador y es muy de ir a recibir, porque uno tiene que ser consciente y uno tiene que bajar en lo posible, así a uno le cueste bajar la cabeza y recibir y aprender. Era a lo que yo iba. Y el tipo termina diciendo algo muy lindo y es, si yo no me sano, si yo no soy el primero que trabajo en mí, va a ser muy difícil que ayude a sanar a los demás. Si yo no soy el primero que me sano, si yo no trabajo en mí, si yo no me sano de esa adicción, de esa enfermedad, de ese dolor, va a ser muy difícil que sane a los demás. Eso, en palabras de él, fue lo que quiso decir. Eso todo el mundo lo vacionó, se paró, dijeron, uff, tremendo. Claro, todos identificados y con ganas de recibir de él, porque es una persona que no sé cómo decirlo, de pronto ungido, si entienden ese término, es muy espiritual también, porque el hombre es pastor de una iglesia. Y ya después en el Capitolio llega delante de un poco de gente, ministros, etcétera, etcétera, congresistas, representantes, uno que otro senador. Lo paran, ustedes saben que él no tiene piernas ni manos. Lo paran encima de la mesa como del escritorio. Ahí está, yo hice un videíto, si lo quieren ver, pueden entrar con toda confianza ahí a Instagram, a mi cuenta. No es necesario que me sigan, tranquilos, pero sí, pues si quieren verlo, miren el mensaje. No necesito hacer seguidores, no se preocupen, lo hago más es porque sí sería lindo que conocieran el mensaje y conocieran de lo que estoy hablando. La idea también es mostrárselo a los muchachos, pero pues uno también lo piensa
y pues que estos chinos lo tomen a bien porque todo lo que uno les quiere hacer, todo lo toman mal, le ponen morbo, ahora con qué van a salir, ¿no? Entonces todo el tiempo se sienten como objetos y eso es debido a la baja autoestima que tienen y que están recuperando. Entonces este muchacho se para y empieza con sus piernitas a caminar por el escritorio, se para ahí a dar a dar su discurso. Y el discurso que da, ¿saben qué dijo? Que la única manera de sanar el ser humano es buscando de Dios, es buscando de Dios. Un mensaje totalmente espiritual, creyente. Y uno dice, tremendo. O sea, vino a pararse el Capitolio a donde se hacen las leyes del país y sin titubear le está diciendo al mundo entero que si anda con Dios en su corazón, va a encontrar tranquilidad y va a sanar todo. Ahí les dejo ese mensajito con mucho cariño, porque quizás estamos pensando en otras cosas, creyendo que son las más importantes, y a las más importantes las estamos dejando de un lado. Un abracito para todos y sigan adelante. Lo mejor está por venir. Gracias, doctor Andrés, excelente. Gracias. Muchas gracias, lo exhorto en el nombre poderoso de Jesús. Ese don, doctor, que usted tiene, doctor, ¿cómo estás? Viene de lo alto. Estamos muy contentos y muy felices de que Dios nos lo hubiese puesto a usted en nuestro camino para así ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros familiares. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, doctor. Bueno, muchas gracias a la intervención del doctor Andrés. Entonces vamos a dar continuidad a los estados de ánimo. Vamos a empezar con la sede mentalmente. Ay, gracias, doctor, muy amable, muy amable. Al doctor Andrés, gracias por su intervención y bueno, estamos pendientes ahora de salud mental. Gracias. Me disculpo, qué pena con ustedes. Vamos a proyectar unos pequeños videos y ahí sí seguimos con los estados de ánimo. ¿Ven oír? Sí, señor.
No se escucha nada, por favor. Me disculpo, hay un tema con el sonido, entonces por el momento serían las imágenes, ¿de acuerdo? Gracias. Ok, gracias. Buenos días a toda la familia, espero que se encuentren bien. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Feliz inicio de semana, feliz comienzo de mes. Vamos a leer los estados de ánimo de la sede mentalmente. Gracias, Juan Carlos. Sí, Buenos señora. días. Perdón un momento, Juan Carlos. Estoy Muchas reproduciendo gracias. los videos rápidamente y ya los nombro para los estados de ánimo. Bueno, qué pena. Ok, vale, vale, estoy atento. Gracias. Qué pena, Juanca, no se escucha. Bueno, ahora sí vamos a dar continuidad con los estados de ánimo de la sede mentalmente. Muchas gracias. Vale, listo. Novato Carlos Cortés. Hola, Novato Carlos Cortés. buenos días. Aquí estamos la familia escuchando. Gracias.
Sí, señora, estado de ánimo bueno, mensaje. Acuérdense que los amo, a mis 2 hijas y a mi perrita Violeta, a mi mamá. Estoy muy bien. Espero, les agradezco, perdón, por el vestido